El señor ministro de Trabajo yo creo que tiene un resumen un poco elaborado a sus intereses, a su conveniencia, y la realidad es otra. Hola Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, y está en nuestros estudios el señor Gustavo Minaya. Él es secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Bienvenido, señor Minaya. Señor Lúcar, muy buenos días. Traerle el saludo del Consejo Nacional, de la Confederación General de Trabajadores del Perú y de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López Sevillano. ¿Cuál es el balance de ustedes del paro del día de ayer? El ministro de Trabajo dijo que el 70% de la masa laboral sindicalizada de los gremios había ido a trabajar y que por lo tanto esto había sido un fracaso. El señor ministro de Trabajo yo creo que tiene un resumen un poco elaborado a sus intereses, a su conveniencia, y la realidad es otra. Ayer hemos visto, sobre todo aquí en la capital, una Lima movilizada, una Lima paralizada en muchos sectores, ¿no? Con calles completamente cerradas. No queremos nosotros alterar ni que se altere el orden público, ni de las actividades productivas del país, ni menos de la capital. Pero lamentablemente la situación política, social por la que atraviesa nuestro país, justamente por querer un sector de la población minoritario, ¿no?, que son los grupos de poder económico, que han gobernado en nuestro país durante muchísimo tiempo y que en el mes de junio significó un punto de quiebre para los sectores más pobres, más populares del país, ¿no?, que accedieron al poder con Pedro Castillo, con todos sus errores, pero que accedieron al poder, ¿no?, para ser atendidos, para ser justamente dignificados en sus derechos. En este momento, esa pretensión ha sido arrasada, ¿no?, por este trabajo que ha hecho el Congreso de la República de querer petardear la democracia, y son también responsables de esta crisis. No solamente la señora Dina Boluarte, sino también el Congreso, que está deslegitimado, como usted lo ha dicho, con más del 90% de desaprobación. Ahora, el problema es que en ese balance, señor Minaya, no se puede, es decir, la izquierda tuvo su oportunidad con Pedro Castillo. Y es cierto que la derecha no quiso aceptar el resultado electoral, ya habló de fraude, y Pedro Castillo no había ni puesto un pie en Palacio de Gobierno, ya lo estaban vacando. Eso es verdad, pero también es verdad que Pedro Castillo nombró pésimos ministros, que había un derrumbe en la calidad de la gestión pública, pero lo peor de todo ha sido la corrupción, señor Minaya. Esto ha sido un desborde de corrupción que no se puede pues, tapar el sol con un dedo. La CGTP ha señalado que en los temas de corrupción tiene que haber una investigación y tiene que haber una sanción ejemplar con aquellos a quienes se les brindó la confianza para que pusieran sus servicios al país, pero que sin embargo hicieron todo lo contrario. Y tendrán que pagar sus consecuencias. El señor Castillo ha cometido muchos errores, hasta ahora demostrados errores políticos, pero hasta ahora no se le puede demostrar un síntoma de corrupción. No, eso hay que tenerlo en cuenta directamente. Claro, que no tienes un video donde está recogiendo dinero o que emitió un recibo por una coima, no, pero todos los casos relevantes de corrupción llevan a él. Y que se investigue, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque nosotros no vamos a transar con temas de corrupción. Ahora, pero el tema es que esta crisis llega a un punto crítico en el momento en que el propio Pedro Castillo pretende dar un golpe de Estado. Y no solamente eso, sino luego pretende asilarse en la Embajada de México y huir del país. Y nosotros señalamos que esa decisión no fue la más correcta, porque eso finalmente ha provocado el contragolpe de la derecha, y que ahora quienes perdieron las elecciones en junio del 2021 estén gobernando con la señora Dina Boluarte. Y está gobernando Dina Boluarte traicionando los principios y los compromisos por los cuales ella llegó al gobierno con Pedro Castillo. Es por eso el descontento, es por eso el malestar de la ciudadanía, que incluso ha tenido que venir desde las regiones más profundas de nuestro país a la capital para expresarle a la señora Boluarte, ¿no?, ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de que no puede estar un minuto más en Palacio de Gobierno. Ya, pero ¿eso qué significa? El problema es que ese es el entrampamiento en el que estamos. Es decir, cuando se dice
Dina Boluarte tiene que renunciar, tiene que salir. Ya, sale Dina Boluarte, pero va a entrar José William Zapata. Desde las organizaciones sociales presidente del Congreso con 90% de desaprobación, como usted mismo dice. Como la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos hemos dicho. Dina Boluarte, además, por ser responsable política directa de los más de 50 muertos en nuestro país por ejercer un derecho básico y fundamental, que es la protesta social, ya está deslegitimada totalmente para continuar en el gobierno. Es cierto, el proceso constitucional dice que el Congreso de la República tiene que hacerse cargo. Y tendrá que hacerse cargo, pero con una nueva junta directiva. Además, eso no es una novedad. Sucedió con Valentín Paniagua, sucedió con Francisco Sagasti. Tiene que escogerse de entre los 130, por lo menos uno que sea honesto, que sea transparente y que tenga llegada a la población, confianza con la población, para que pueda hacerse cargo de este próximo gobierno de transición, que tendrá que convocar a elecciones generales de manera inmediata, con recomposición total del Congreso y además que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente. No sé por qué tanto temor a esa consulta, que han negado y han cerrado todas las puertas para que la ciudadanía pueda expresarse. Pero vayamos por partes, señor Minaya. O sea, para ustedes, porque yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y por eso yo creo que debería haber una reunión del Acuerdo Nacional que sea el espacio para tener esta discusión. Es decir, la señora Dina Boluarte y Alberto Tarola, que yo insisto, parece ser él el que toma las decisiones en el gobierno, porque actúa como si fuera prácticamente el presidente, ha dicho la señora Dina Boluarte no va a renunciar. Y las elecciones no se van a hacer en 2023. Eso es una postura cerrada. Y sobre el tema de la posibilidad o no de un referéndum, el ministro de Martínez ha dicho acá el día de ayer, ha sido, ¿no, señora Magariño? Que eso habría que contemplar esa posibilidad, pero no la ha cerrado. Entonces, el Acuerdo Nacional podría ser el espacio para que el gobierno plantee lo que es su punto de vista y ustedes planteen el suyo, porque ustedes lo que están diciendo es, sobre lo de Dina Boluarte no hay acuerdo posible. Ustedes no aceptan bajo ninguna forma que ella se quede, así se anuncie que las elecciones serían en octubre, como propone Fernando Tuesta. La CGTP conforma el Acuerdo Nacional incluso desde su fundación, desde su creación. Y nosotros siempre hemos señalado y hemos demostrado que siempre estamos predispuestos para el diálogo. Pero en este momento de crisis profunda, social, política de nuestro país, la ciudadanía tiene que tener en cuenta que no puede haber diálogo con una persona que representa en este momento un alto grado de crisis política, que representa una dictadura cívico-militar, empresarial, como lo ha calificado a la CGTP en su última Asamblea Nacional de Delegados, y que ya lleva más de 50 vidas perdidas por ejercer un derecho fundamental. Eso, lamentablemente, esperemos que nos comprenda la ciudadanía, pero por eso yo no puede tener... Claro, ustedes dicen, para ustedes, lo de la renuncia de Dina Boluarte es un asunto de principio. O sea, ¿ustedes creen que cualquier discusión tiene que empezar por eso? Tendría que empezar por eso, porque ella tiene que reflexionar y entender el llamado que le hace a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que la llevaron, ¿no?, en la plancha presidencial para que pueda ser parte de la sucesión. Pero ustedes dicen, ya tiene que irse Dina Boluarte y tiene que entrar el Congreso como manda la Constitución, porque la Constitución establece que ante la ausencia de presidentes y vicepresidentes, el Congreso se hace cargo del gobierno, pero tiene que convocar elecciones inmediatas, que según la legislación actualmente vigente tiene que ser en un plazo máximo de 9 meses. O sea que las elecciones igual serían en octubre, como propone toda esta Soldevilla y Propuesta Ciudadana y otros sectores. Entonces, el problema es que ustedes dicen, pero no puede ser William Zapata el presidente. Pero eso ya depende de qué, depende del Congreso. ¿Ustedes creen que es posible que dentro del actual Congreso tengan la madurez como para discutir, vamos a replantear la mesa directiva para hacer una mesa directiva que sea más dialogante, más cercana con la gente y que pueda conducir este proceso? Para eso tendría que cambiar de posición. Acción Popular, Podemos, Alianza para el Progreso. Es decir, esos tres sectores que son en este momento claves en el Congreso tendría que cambiar de posición. Porque Somos Perú ya lo hizo, Somos Perú ya dijo que estaba pidiendo elecciones para el año 2023. Ayer han emitido una declaración. Nosotros confiamos y no perdemos la esperanza de que quienes están en el Congreso de la República también reflexionen y dejen de lado
esa responsabilidad que hasta el momento mantienen de ser también responsable de esta crisis y puedan atender el llamado de la ciudadanía escogiendo de entre ellos a un representante que sea hombre o mujer, representante que pueda atender esta crisis a través de un gobierno transitorio. ¿Pero quién puede ser esa persona, pues, señor Minaya? Veamos luego de la renuncia de la señora Boluarte, quién puede ser ese personaje, hombre o mujer, que puede hacerse cargo. Es decir, si ustedes van y se sientan en el acuerdo nacional, esa sería su posición. Primeramente tendríamos que tener un compromiso de la señora Boluarte, que está ejerciendo la presidencia de la República, que no puede mantener a la ciudadanía en un estado de emergencia innecesario. Que haya un compromiso de dejar Palacio de Gobierno, ¿no?, tras el acuerdo que se pueda llegar en este espacio del acuerdo nacional. Pero el problema, señor Minaya, también tendría que ir de la mano con el compromiso de quienes promueven las protestas, de que no se va a permitir actos vandálicos, de que no se va a tratar de tomar aeropuertos como ha ocurrido, porque eso no está bien, ¿no? Desde la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos hemos dicho reiteradamente que deslindamos totalmente con cualquier acción que atente contra el patrimonio público o privado, pero sobre todo con la vida de los ciudadanos, porque en este momento, usted habrá sido testigo, muchos se indignan por los atentados contra las propiedades públicas o privadas que nosotros también rechazamos, pero muy pocos o casi nadie, sobre todo en el gobierno, en el Congreso o los sectores de derecha o los propios empresarios, señalan qué pasó con las más de 50 vidas que se han perdido. Bueno, que son yo he entrevistado todavía al señor Caipo, presidente de CONFIEP, y al señor Jesús Salazar Nishi, y los dos estaban indignados, mortificados y dolidos por la muerte de las personas que han muerto. Entonces tienen que poner no es que les parece bien que haya muerto la gente que ha muerto, por lo menos tienen que poner entonces acciones concretas, porque no es solamente el discurso. Ahora, una pregunta final, señor Minaya. ¿Qué nos espera? ¿Va a haber más manifestaciones? ¿Las protestas van a continuar? La CGTP ha señalado en su segunda Asamblea Nacional de Delegados que mientras se mantenga la señora Boluarte, mientras el Congreso no reflexione y cambie su posición de querer mantenerse en el gobierno a través de la señora Boluarte, la CGTP estará en permanente movilización acompañando a la población, como es nuestra tradición de defensa de los derechos fundamentales. ¿Hoy día va a haber manifestaciones? ¿Va a haber protestas? Va a haber movilización. Vamos a seguir acompañando a los ciudadanos que han venido desde las profundas regiones de nuestro país, a quien aprovecho, señor Lúcar, para que con mucha modestia, desde la CGTP, reconocer ese esfuerzo de lucha, ese esfuerzo de dignidad que nos enseñan las poblaciones profundas de nuestro país, de venir hasta la capital, una ciudad conservadora, una ciudad indiferente, una ciudad que está alejada de la realidad profunda de nuestro país. Tienen que venir ellos aquí a enseñarnos cómo se lucha por dignidad, cómo se lucha por recuperar derechos. ¿Y a qué hora va a ser esa marcha? En el transcurso del día, de la mañana, de la tarde. Seguramente la mayor concentración estará en la tarde, como el día de ayer. Yo creo que es absolutamente legítimo. Ustedes tienen derecho a protestar, pero también tiene derecho la gente que no quiere participar en la protesta. Y para eso es importante saber a qué hora va a ser, qué rutas va a seguir, ¿no es cierto? Para que la gente tome sus prevenciones, ¿no? La autoconvocatoria, ¿no?, como usted comprenderá, es natural en estos momentos de crisis, ¿no? Ahora, permítame, ayer la señora Boluarte ha hecho declaraciones ante la prensa nacional e internacional. Nosotros tenemos que lamentar que haya manifestado que va a abrir carpetas fiscales contra los organizadores de la protesta. ¿Qué nos quiere decir? Que ya tenemos anuncios de detenciones contra los dirigentes sociales. Denunciamos ante la opinión pública esa persecución por la cual estamos siendo objetos y de la cual ya un dirigente de la CGTP, San Martín, fue detenido injustamente por eso. 2 dirigentes están siendo perseguidos por la Policía Nacional. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, José Luis Chapa, y el secretario general de la CGTP Lima Provincias. Sí, vamos a ir a la pausa. No quiero cortar la entrevista bruscamente, pero tenemos que ir a la pausa. Disculpe, señor Minaya. Y regresamos inmediatamente con el secretario general adjunto de la CGTP. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, y está en nuestros estudios el secretario general adjunto de la CGTP, el señor Gustavo Minaya, y estábamos hablando sobre lo que pasó el día de ayer. Usted decía que la presidenta Dina Boluarte, bueno, porque lo dijo, ¿no? Anunció que estaban coordinando con la Fiscalía la apertura de carpetas fiscales. En realidad fue un poco impertinente porque
Nadie del Ejecutivo tiene derecho a abrir ninguna carpeta fiscal. La carpeta las abre el Ministerio Público de manera autónoma porque considera que hay elementos, ¿no? Es totalmente irregular, es totalmente fuera de todo sentido común, pero lo tomamos como una seria amenaza contra los dirigentes sociales, contra aquellos que tratamos un poco de representar el sentimiento de la población y tratamos de llevar ordenadamente estas manifestaciones para que no se salgan del cauce natural y común. Si no, imagínese. Claro, pero señor Minaya, acá hay un asunto que es determinante, porque, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se están produciendo protestas y dentro de esas protestas, sobre todo en la fase final, cuando están terminando estas protestas, ocurren ataques a locales públicos, ocurren, por ejemplo, bloqueos. O sea, los bloqueos... O sea, yo he hablado con los dirigentes de los bloqueos del norte, ¿no es cierto?, de la zona de Virú, que me dieron como argumento cuando yo les pregunto, ¿pero por qué bloquean? Porque si no bloqueamos no nos oyen. Entonces yo le digo, yo le ofrezco a usted el espacio Exitosa. Todos los días lo pongo al aire si usted quiere, para que lo escuche el país entero. No lo va a escuchar solamente la gente a la que está mortificando con el bloqueo, lo va a escuchar todo el Perú. Es más, nos escuchan afuera. Entonces, ¿por qué no usa ese espacio en vez de bloquear? O una cosa mucho más grave, el ataque a aeropuertos. Aparte del ataque a locales públicos. Es decir, tiene que haber una colaboración entre quienes organizan las manifestaciones por su propio interés con la policía para identificar, neutralizar y detener a estos vándalos. O sea, porque eso es la mejor prueba de que es legítimo su preocupación y que ustedes no tienen ninguna responsabilidad en esos actos, ¿no? Y reiteramos, desde la CGTP y desde la Asamblea Nacional de los Pueblos, nosotros hemos deslindado cualquier atentado contra la propiedad pública y privada. Es más, saludamos los espacios que usted acaba de señalar, de brindar la señal de estos importantes medios de comunicación para escuchar el clamor ciudadano. Pero ¿sabe qué, señor Lucar? Muchas veces la ciudadanía, las organizaciones sociales, por ejemplo, las laborales de las que nosotros provenimos, venimos reclamando insistentemente durante muchísimo tiempo injusticias, incumplimiento de normas legales, pero no nos escuchan. Y hay un momento en donde tenemos que ejercer ese derecho sagrado que es la protesta social. Ahora, en este momento hay muchos sectores sociales que vienen reclamando por sus derechos y por sus reivindicaciones durante muchísimo tiempo. Y las autoridades del país no les hacen caso. En este momento de crisis en donde se dice que las organizaciones sociales, el pueblo, los trabajadores no tenemos derecho a una agenda política, esa es la señal justamente también de discriminación en donde creen que solamente unos iluminados pueden opinar políticamente sobre la realidad del país. Ha habido un incidente que no hay que dejar pasar, que es el incendio de la casona cercana a la Plaza San Martín. La Municipalidad de Lima ha brindado, tal como acá se comprometió con nosotros, Renzo Royardo, teniente alcalde, a proporcionar toda la información de la cámara. En la pantalla, para quienes nos ven en televisión y nos siguen en las redes, están las imágenes exactamente frente a la casona que se incendia. Manifestantes están prendiendo fuego a residuos sólidos, o sea, voltearon depósitos de basura y prendieron fuego. Esa es la imagen que se tiene hasta hoy. Los vecinos y el hijo de la propietaria han declarado que el incendio se produce a raíz de que lanzan una bomba lacrimógena. Ahora, es muy importante que la investigación sobre este tema se haga y se determine quiénes son los responsables, ¿no? La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial tienen que implementar las acciones inmediatas para investigar y encontrar a los autores materiales de estos hechos. Porque no es posible, y está la versión de la ciudadanía, de incluso brigadistas que han estado atendiendo y auxiliando a los manifestantes, que señalan claramente haber visto efectivos de la Policía Nacional lanzando bombas lacrimógenas por encima de estas viviendas. Y por la versión del hijo de la dueña de este local, señala que son estas bombas las que han originado justamente este incendio. Nosotros nos atenemos a esas declaraciones, pero decimos que se hagan las investigaciones oportunas, céleres y que se encuentren a los responsables. Una pregunta final. ¿Cuánta gente cree usted que hubo ayer, señor Minaya? Mire, los cálculos modestos que nos han llegado, ¿no?, de algunos analistas, incluso algunos dirigentes que hemos implementado para verificar estos hechos, nos dicen que por lo menos entre 90.000 o cerca de 100.000 personas se han movilizado. ¿Usted cree que tanto? Porque eso no ha sido la percepción que se ha tenido. La ciudad de Lima ha estado prácticamente cercada, cerrada, ¿no?
Han estado Usted sabe que la movilizándose. policía, señor Minaya, tiene hace muchos años un sistema muy profesional de medición de la gente que participa en las manifestaciones y lo tiene por una razón lógica, porque tienen que tomar medidas de cuántos efectivos disponen y por las propias características del trabajo policial, y esto se hace con drones, que permiten medir el tamaño de la manifestación y permite medir la densidad, es decir, cuántas personas hay por metro cuadrado. O sea que hay la posibilidad de errar y hasta donde yo entiendo, el cálculo más, digamos, favorable a los manifestantes es que ha habido 8.000 y si sumamos todo lo que ocurrió en Miraflores y otros lugares, hasta 10.000 personas, pero no más que eso. Yo creo que se quedan muy cortos frente a esa cifra. Está como que el jefe de la región militar de acá, policial de acá de Lima, ¿no? A primeras horas de la mañana señalaba que solamente se estaban concentrando 1.000 personas en la capital. Eso es totalmente falso y fuera de la realidad, pero en todo caso son cálculos aproximados. Finalmente ya veremos en los siguientes días cuáles son las cifras reales, pero el hecho es que esta protesta sigue, el hecho es que la crisis sigue. El hecho es que hay una amenaza latente contra nosotros, los dirigentes sociales, sindicales, que somos los que tratamos de prever que hayan desmanes, que hayan desórdenes. Una última pregunta que no quiero dejar en el aire. Habló ayer el ministro de Trabajo de que había una reunión con los dirigentes de la CUT. El señor Bazán ha salido a desmentir que no hay ninguna reunión con la Central Unitaria de Trabajadores. Y con la CGTP tampoco hay un llamado. Y lamentamos las declaraciones del señor ministro de Trabajo, a quien respetamos, pero no compartimos, sobre todo sus declaraciones cuando dice: esperamos que esos dirigentes de la CGTP vengan a conversar aquí a mi despacho. O sea, ¿de qué se trata? Estamos hablando de que estamos despreciando, discúlpeme usted, ¿no? Despreciando el carácter de representación que tenemos. Esa es la soberbia con que algunos miembros del gobierno están mostrándose en nuestro país. Señor Gustavo Minaya, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Secretario General Adjunto de la CGTP, ustedes lo han escuchado. Muchas gracias por estar Lucas. en Exitosa. Y nos conectamos inmediatamente, telefónicamente, con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Mario Casares.